versículo que dice: este es el día que hizo el Señor, ¿lo recuerdan? Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Entonces yo quiero invitar a que usted tome esa decisión el día de hoy y tengamos un espacio para alegrarnos con Dios. Muy bien, yo quiero empezar haciendo un corto resumen de lo que hemos visto últimamente para que usted me ayude hoy con lo que quiero compartir. El tema que he compartido hoy, que he organizado hoy, lo he llamado la devoción y el deber. Quizá ustedes se han preguntado qué elementos se necesitan para tener éxito en la vida. Yo quisiera mencionarles los que hemos estudiado en la Biblia. En la Biblia dice que para tener éxito necesitamos al menos 3 elementos, incluirlos dentro de nuestra vida. El primero es estudiar la Biblia y obedecerla. Recuerden que en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está el secreto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien, primer elemento: todos los días estudiar la Biblia y obedecerla. El que hace eso le tiene que ir bien. Segundo, en la Biblia el Señor dijo: orad sin cesar. También lo hemos leído, ¿cierto? Que lo hemos leído varias veces en la Biblia. Y en la Biblia se hace muchísimo énfasis a incluir la oración diaria, tener muy buenos espacios de oración de manera personal, lógico, después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. La oración es importantísima y necesitamos ser personas que oran buen tiempo y buscan al Señor, lo colocamos de primero. Y hay un elemento más que lo hemos también compartido anteriormente, es lo que he venido compartiendo desde inicio de año. El Señor dijo: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, el tercer elemento para que nos vaya bien es ser dirigido por el Espíritu Santo. Si usted tiene estos 3 elementos y los practica diariamente, va a tener éxito en todo lo que haga. Igual me ocurre a mí. No necesitamos nada más sino hacer lo que la Biblia dice. Y también les compartía que cuando uno toma decisiones como estas, de estudiar la Biblia, de orar constantemente, de obedecer lógicamente a Dios, la obediencia es fundamental aquí, y de ser lleno del Espíritu Santo, hay una decisión que necesitamos tomar. Y es de lo que he venido hablando últimamente. El Señor Jesús dijo así, y usted lo puede leer en su Biblia en Mateo 28, del 18 al 20. El Señor dijo así, si ustedes me ayudan, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Resulta que Jesús dijo que debíamos hacer discípulos. Y para hacer discípulos yo tengo que ser un discípulo. Yo no puedo dar algo que no tengo. Esa palabra discípulo es una palabra que viene del griego matetes y significa aprendiz, estudiante. Entonces, para vivir bien, yo necesito estar aprendiendo de Dios, que alguien me enseñe. Se necesita, ese es el modelo bíblico. Y también que yo le enseñe a otros. La semana pasada, como estamos en mes de madres, quise empezar a estudiar con ustedes unos temas de mujeres que fueron discípulas del Señor y nos dieron un ejemplo. Y nos fuimos al libro de Lucas, el Evangelio, que también es el que vamos a estudiar hoy, y estudiamos el caso de María, la madre de Jesús. ¿Ustedes recuerdan? Y mencionamos 2 características fundamentales de ella que nos muestran esa faceta como discípula. Fue escogida como madre de Jesús, madre biológica, pero cuando el ángel va y le anuncia, le dice, que le presenta y le dice que va a engendrar Dios en ella al Señor, ella dijo así, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y uno encuentra que ahí ella está diciendo: yo soy sierva del Señor, y dijo: y obediente, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces encontramos que ella tenía una característica fundamental: era una persona fiel y era una persona obediente a Dios. Más adelante, 30 años más o menos después,
el Señor sube ya siendo adulto, de mayor, a las bodas de Caná de Galilea, y ahí estaba María. Y se les acabó el vino, y entonces ella se da cuenta y va y le dice, María le dice al Señor, se les acabó el vino. El Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Si ustedes lo recuerdan, está en el Evangelio de Lucas. Pero sin embargo, va y le dice a los demás, hagan lo que Él les dice. Entonces, no solamente era una persona que estaba obediente al Señor, sino que también impulsaba a otros para que lo obedecieran. Hagan lo que Él les dice. Cuando muere el Señor Jesús, que estaba crucificado en el madero, la Biblia dice que ahí estaba María a los pies de la cruz. Estaba ahí, hasta el último momento. Muere el Señor, resucita el Señor. Está con los discípulos 40 días, luego de los 40 días ellos con el Señor se va. Y entonces va uno a Hechos de los Apóstoles y resulta que los discípulos se reunían a orar, a ayunar y todo, y ahí estaba María con ellos. Era una persona fiel. Luego estudiamos también que se sabía la Biblia. Sabía la Biblia, lo que conocían de la Biblia, del Antiguo Testamento lo conocía. Cuando uno lee el Magnificat de Lucas capítulo 1, se da cuenta que lo que ella hizo, inspirada por el Espíritu Santo, fue tomar textos del Antiguo Testamento y componer una canción. La compuso guiada por el Espíritu Santo. Así que era una mujer que conocía la Biblia y la aplicaba. Y esto me parece que son características fundamentales de un discípulo. Hoy le voy a pedir que usted estudie un caso más conmigo en la Biblia. Y le quiero pedir que vaya a su Biblia, al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Le invito a que todos nos hagamos cercanos a una Biblia y usted comparta la Biblia con el que tiene a su lado. Cuando lleguemos a este capítulo y usted empiece a mirar los subtítulos que aparecen en ella, y vamos a leer la última parte del capítulo 10, que es del versículo 38 al 42, se van a dar ustedes cuenta que esta es una lectura que quizá hemos hecho muchas veces, pero vale la pena que la estemos repitiendo de tiempo en tiempo. Lucas 10 del 38 al 42. Entonces vamos a leerlo por partes. Le invito a que usted por favor mire primero los dos versículos conmigo. Y vamos a estudiar hoy el caso de una discípula de Jesús que se llamaba Marta. Marta, la hermana de Lázaro y la hermana de María. Era una buena discípula, quiero advertirlo con anticipación. Regularmente se ha vendido la imagen de que ella no era una buena discípula, pero realmente era una buena discípula. Una buena discípula que también tenía aspectos a corregir. Miramos si nosotros tenemos algo de esto y qué podemos hacer, qué es lo que dice la Biblia que podemos hacer, porque estamos estudiando las características del buen discípulo de Jesús. Versículos 38 y 39 dice así: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Observen esto, en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empecemos por definir algo acerca de Marta. El texto dice que Marta recibió a Jesús. Jesús no iba solo, iba con todo su equipo de discípulos y lo recibió en su casa. Parece que ella era la dueña de la casa, la hermana mayor, y encuentra uno que aquí tiene una característica interesante. Era una mujer hospitalaria. Marta era una mujer hospitalaria, una discípula dispuesta, y recibió en su casa al Señor y a todos los demás. Esta es una característica de una persona que es discípulo de Jesús. El que es discípulo de Jesús, pues al obedecer la Biblia debe ser hospitalario. Y lo menciona aquí la Biblia. Muy bien. Le voy a invitar a que usted mire, y leímos el 39 porque ahora lo voy a tomar, pero usted va a leer conmigo el 40, versículo 40. Después de que dice que María se sentaba a los pies y lo escuchaba, dice así: Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Por favor, observe esto. El texto dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ese verbo preocuparse significa estarse ocupando anticipadamente. O sea, antes de que llegue el momento, ya estaba ella
bastante inquieta por las cosas. En otra versión de la Biblia dice que estaba distraída con los quehaceres. Y en el texto dice que tenía muchísimos quehaceres, muchos quehaceres. Estaba preparando la cena para atender a Jesús. Entonces aquí podríamos decir otro aspecto interesante de Marta, que usted lo encuentra aquí en la Biblia. Era una persona diligente, atendía a su casa. Lógicamente era más inclinada a los quehaceres domésticos, a las actividades domésticas, pero era diligente. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y no es eso correcto? Ser diligente. Claro que sí. Ser diligente es lo correcto. Pero cuando en su agenda y en la mía está incluido el buscar al Señor, entonces tenemos que evaluar las prioridades. Tenemos que empezar a mirar cuáles son las prioridades que cada uno de nosotros tiene. Voy a recordarle, por eso le leí el versículo 39, que para María la hermana la prioridad era escuchar al Señor. Para Marta la prioridad era atender bien a la visita. Esa era la prioridad de ella. Lo que tenía de primero. Parece ser que a ella le costaba estar escuchando o compartir con la visita así, sin estar haciendo tantas actividades. Le era difícil descansar y escuchar al Señor. A veces tenemos tantas actividades que resulta que tenemos invertido el orden de las prioridades. Pero era una buena discípula. Cuando usted lee este versículo, el 40, como usted lo leyó, fíjese que ella va y se acerca al Señor. Resulta que su prioridad era atender bien. La de su hermana era escuchar al Señor. Y a Marta no le pareció bien que su hermana tuviese prioridades diferentes. Ella quería que su hermana tuviese la misma prioridad, atender bien, o sea, le diera prioridad a lo que era atender bien, y perdió la calma. Encuentra uno aquí en el texto que siendo una muy buena discípula perdió la calma y se sintió mal, y entonces le pidió al Señor que interviniera. Ahí le dice: Señor, dile a mi hermana que realmente me ayude, me está dejando sola, está escuchándote. Bueno, yo hasta aquí quiero decirles que igual está pasando hoy con muchos cristianos. Existen muy buenas personas que aman a Dios, que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero tienen invertidas las prioridades, como el caso de Marta. Las tienen invertidas. Están más ocupados en el quehacer y en el producir que en el estar con el Señor. Y lee uno el texto y se da cuenta que ese era el caso de Marta, que uno encuentra aquí en la Biblia. Y cuando tenemos invertidas las prioridades, nos va a pasar lo mismo que a Marta. Nos vamos a molestar, nos vamos a cansar y nos vamos hasta a desesperar. Porque en nuestra agenda la tenemos atiborrada de cosas. Dios no está de primero. Ni tener tiempos con Dios de calidad no está de primero. En muchas ocasiones lo que hacemos es andar a las carreras. Pero el tiempo con Dios ya no es igual de bueno, igual de edificante, ya no es igual. Y quiero pedirle por favor que cada uno de nosotros nos evaluemos, porque en ocasiones nos hemos como estancado. Hemos llegado a un punto en el que hasta ahí hemos llegado y nos hemos conformado con tener un tiempo así con Dios. No estoy diciendo que no sea bueno, pero no es la prioridad. La prioridad es correr, atender, hacer actividades, buscar lo que tengo que hacer para producir económicamente. La parte académica igual. Y se ha convertido esto en la prioridad. Y ser diligente no es un pecado, al contrario, es una virtud. Pero vuelvo a repetírselo, cuando en mi agenda está el seguir al Señor, tengo que evaluar las prioridades. Necesito evaluarlas definitivamente. La Biblia dice que la prioridad debe ser el tiempo con el Señor. El tiempo de calidad con el Señor, en el que usted va y se acerca y saca un buen tiempo y sale enriquecido. Hay un texto que está en Eclesiastés para que usted lo busque en su casa, capítulo 3, versículo 1, que en la Biblia dice que hay tiempo para todo, absolutamente para todo.
Y Dios sí está esperando que Él sea nuestra prioridad. Entonces sería bueno que nos evaluemos qué hemos aprendido durante este tiempo de mi comunión con Dios. ¿Cómo me está yendo? O si definitivamente siento que llegué como hasta cierto punto y como que ahí me quedé. Y ha pasado a ser sencillamente una actividad más. Entonces se acerca ella a Jesús, volviendo al texto, y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje atender solo? Estos días estuve evaluando ese aspecto de manera personal, porque en la Biblia dice que yo debo crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo Jesús. Y me pregunté, ¿estoy creciendo? ¿Realmente estoy creciendo? ¿O me quedé ya, como que llegué a un punto y hasta ahí llegué? Esto realmente le permite a uno medirse y saber si realmente Él está siendo mi prioridad, el Señor. En el versículo 42 del mismo pasaje, después de que ella va y le dice al Señor: no te da cuidado que mi hermana me tiene haciendo sola las actividades. Dile que me ayude, voy a leer el versículo 41 y 42, porque viene la respuesta del Señor. Me parece supremamente oportuna. Cuando uno la lee se da cuenta que la respuesta fue una respuesta cariñosa, no fue un regaño, fue una respuesta cariñosa. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aparecen dos palabras interesantes: afanada. Mucho trabajo, mucha actividad. Pero aparece una segunda: turbada. Turbada quiere decir que perdió la paz. En Lucas, cuando se habla, en otro de los evangelios, cuando se habla de este mismo caso, dice: no estéis en ansiosa inquietud, en ansiedad. Y se llega hasta un punto tal en el que la persona hasta se vuelve ansiosa. Pero el Señor Jesús le dijo lo que le estaba pasando a ella. Le dijo: Marta, Marta, quiero decirte algo, perdiste la paz. Estás corriendo tanto y tienes tantas actividades y tantas cosas en tu agenda que perdiste la paz. Se pregunta uno, ¿existen más textos en la Biblia en los que el Señor Jesús hable de lo nocivo que puede ser el afán, vivir afanado? Claro que sí, lo dice. Y nunca lo dice como para dar a entender a la persona que eso es una cualidad. No lo dice, porque cuando se refiere al afán, se refiere a diversas actividades que quitan la paz. O sea, y le permiten, lo llevan a uno a invertir el orden. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, que le invito a que usted por favor lo lea conmigo. Ahora voy a hacer referencia a este nuevamente, a la última parte. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el Señor está hablando a los discípulos de la oración. Está hablando de que hagan tesoros en los cielos. Les está hablando del ayuno. O sea, está dando un tema bastante espiritual y de bastante relación con Dios. Y en el versículo 25 les dice lo siguiente, hablando de lo del afán de Marta. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Atacó lo que nosotros llamamos las necesidades básicas del Señor. Está hablando de las necesidades básicas y da una orden: no se afane. Está diciendo entonces que yo debo entrar en una etapa como de ociosidad. No, no lo está diciendo. Lo que está diciendo es: viva por prioridades, sea responsable, pero no pierda la paz. Pero viva por prioridades. Debemos vivir por prioridades. No se preocupen, ni siquiera por las necesidades básicas. El Señor provee. El día de ayer, conté una vez más una experiencia de cómo uno muchas veces se deja preocupar por el no tener comida, por ejemplo.
el no tener sustento, eso a uno le preocupa. Y he escuchado a muchos que dicen, pero orando solamente no se solucionan los problemas. La orden del Señor es, no se afane, no pierda la paz, no se intranquilice, no pierda la orden de prioridades que usted tiene, no la pierda nunca. En el año 1991, estando dirigiendo una de las iglesias que teníamos en Medellín, en un sector popular, estrato 1, 2 y 3, nos pasó esto. Recuerdo que cuando eso no había conocido a mi esposa, yo me casé en el 95, pero en el 91 dirigíamos una iglesia con una misionera en Medellín y recibíamos nómina cada 15 días, nos la consignaban. Llegamos al día 14. El día 14 era un sábado y estábamos en un evento de oración, toda la iglesia de Medellín de las diferentes sedes que teníamos. Y nos dan la noticia en el Cerro Nutibara, no hay quincena para nadie. No hay quincena para nadie, no teníamos comida en la casa. Nada. No van a recibir quincena el lunes. Oremos al Señor para que el 31 sí. Pero este día no hay quincena. Todos nos fuimos preocupados para la casa, después del evento de oración. Y una vez llegamos allá, mi amiga, era la pastora también, llega y me dice, pero ¿por qué te preocupas, Francisco? Vamos donde Chepe. Chepe era un discípulo muy cercano, se llamaba José, que tenía la tienda más grande de abarrotes de todo el sector y era un fiel discípulo. Vamos donde él y él nos fía. Él a ti te fía. Y le dije, nos ganábamos menos del mínimo cada uno. Le dije, y dentro de 15 días, ¿cómo hacemos? Le pagamos y volvemos y fiamos. ¿Cómo hacemos? No dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y oremos. No dice la Biblia central, ¿y por qué no nos arrodillamos y oramos? Porque a veces alguno piensa que la parte económica, como en este caso, se soluciona si yo me esfuerzo solamente. Pero que Dios no hace nada, Dios sí hace. Nos arrodillamos ese día y le dijimos, Señor, no tenemos dinero y tampoco tenemos comida. Habíamos declarado que el día siguiente era día de ayuno para toda la iglesia. Y ese día le dije, Señor, no tenemos comida. Ni para esta semana, ni para la otra. Ni tenemos tampoco transporte, porque vivíamos como unas 70 cuadras de donde nos reuníamos, la sede. Nos levantamos. Terminó el día tranquilo. Ella no escuchó que Dios le dijera nada, ni ningún versículo, yo tampoco. Al día siguiente llegamos al ayuno. Habíamos motivado a todas las personas que cada uno llevara una fruta para compartir al terminar el ayuno, que era el mediodía, compartir con los demás. Y sacamos una mesa de 6 puestos que teníamos grande, vivíamos en el segundo piso, entonces la bajamos al primero y la colocamos ahí. Las personas no llevaron frutas, no llevaron mercado ese día. Cada uno de ellos dijo que habían sentido la necesidad de llevarnos mercado. Hasta carne nos llevaron, pollo nos llevaron. Y fue tan grande la asistencia ese día y tanta el donativo ese día que la mesa fue insuficiente. Y empezaron a colocar en el piso también alrededor. Nunca en la vida habíamos hecho un mercado así. Era superior a lo que hacíamos para un mes. Superior a lo que hacíamos en un mes. Y ese día el Señor nos dio comida. Cuando se van todas las personas, como a la media hora, agradecidos, estábamos orando, recuerdo, muy agradecidos con el Señor por su provisión. ¿No puede ser con usted lo mismo? Claro que sí. No invirtamos el orden, como el caso de Marta. Recuerdo que le dije yo, orando, le dije, Señor, y el dinero para los pasajes. Así fue, porque no teníamos dinero para los pasajes, eran lejísimos. Caminar 70 cuadras y bastantes bajando y después por la tarde subirlas era bastante difícil.
aunque éramos muy jóvenes y caminábamos mucho, de todas maneras es desgastante. Como a los 15 minutos nos toca la puerta. Y se devolvió una discípula que vivía en un sector lejano y dice, yo llegué a mi casa y yo sentí del Señor que debía traerles a ustedes una ayuda para el transporte. Imagínense. Y nos dio 20,000 pesos. 20,000 pesos hace 33 años. Eso era muy buen dinero para el transporte. Bueno, ¿no dice la Biblia acaso eso? En la Biblia dice realmente uno cómo debe hacer. Pero la orden es no se afane. Tampoco está diciendo no se eche. El que se afana invierte el orden de prioridades y eso sí realmente es el peor error que uno puede hacer en la vida. No solamente dio esta orden el Señor, también le invito a que vaya y mire Filipenses 4. Más adelante también a través del apóstol Pablo el Señor nos dio una instrucción al respecto. Filipenses 4. Y lo quiero compartir porque aunque usted sea un discípulo que ame a Dios, es posible que haya invertido el orden de prioridades. Es posible. Y es posible que se esté llenando de afán y de ansiedad. Es posible. Porque no ve respuesta. Y porque a veces uno se equivoca mucho. Entonces, no la ve y entonces uno se empieza a llenar de afán y ansiedad. Filipenses 4, 6 y 7 dice, como para redondear la idea, otra orden. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ojo con esto, ojo con esto. El afán hace que la persona invierta el orden de prioridades. Sí hace que lo invierta. Y es posible que hayamos llegado hasta allá. Entonces ya lo primero no es estar con el Señor y disfrutar del Señor y ser edificado. Estudiar la Biblia, leer la Biblia y lógicamente hacer lo que la Biblia dice. Sino que lo primero es producir. Lo primero es atender los negocios. Lo primero es dedicarme a la parte académica. Y corremos, no lo vemos a diario en nuestras casas. Que corremos a una cosa y corremos a otra y el tiempo con el Señor es muy poco. O mínimo, o de segundo o de tercero. Primero nos dedicamos a todas las demás actividades. Allá, el tiempo que quede con el Señor. Pero en el pasaje que leíamos ahora de Mateo capítulo 6, en el versículo 33, dice, antes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que la prioridad no es estar preocupado por lo material. Si esa es mi prioridad y he estado ocupado primeramente de lo material, yo quiero invitarle hoy a que usted replantee el orden de prioridades. La Biblia dice que nuestro interés debe ser primeramente estar con Él. Tiempos de búsqueda del Señor, eso debe ser lo primero. Buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando el Señor le dice a Marta, Marta, estás afanada y turbada por todas estas cosas, le dijo algo más. Le dijo, y María escogió la mejor parte, la buena parte, la cual no le será quitada. Una sola cosa es necesaria. Escoja a Dios. Estar con Él. Una sola cosa es necesaria. Recuerdo que cuando empezamos ministerio en Urabá hace muchos años, más de 30, mis amigos que fueron, allá mandaron 6 misioneros a Urabá y no había ni una persona de contacto ni nada. A ellos les dieron el dinero para alquilar una pieza y ahí se metieron 6. La mitad hombre y la mitad mujer, eran misioneros todos. Y tenían comida para 2 días. Y arranca el ministerio. No le dieron para el transporte de venida. Y se fueron y les dijeron, Dios les proveerá. Y los mandaron. Y ellos llegaron allá y lo primero que hicieron fue encerrarse. Ahí estaban los 6 y dijeron, vamos a tener una semana de ayuno. Una semana de ayuno. Y empezaron a ayunar. Las personas que le habían alquilado el cuarto sabían que ellos estaban ayunando.
Y empezaron a ayunar y empezaron a colocarles en la puerta del cuarto mercado y comida y cosas. Y empezaron a acercarse a ellos para que ellos oraran por ellos. Y les empezaron a llevar enfermos. Y empezaron a invitarle a que fueran a casas para que les hablaran de Jesús. Y ellos los 6 estaban orando. Cuando salieron a los 7 días, aparte que el Señor le había dado dones espirituales, resulta que a los 6 días que salieron, tenían un buen mercado ahí en la puerta. Y tenían, aparte de eso, personas que ya estaban pidiendo que lo visitaran. Y empezó el ministerio. ¿No dice acaso la Biblia eso? Pero nosotros hemos invertido el orden, entonces corremos buscando producir. Y resulta que al Señor lo hemos dejado a un lado. Y es realmente la prioridad. Ese fue el primer encuentro de Jesús con Marta. Hubo 2 más, a los que quiero hacer referencia hoy. Recuerden, hemos encontrado a Marta, una muy buena discípula, pero una discípula que era muy afanada, muchas actividades. Días más adelante, le invito a que vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 11, tuvieron una tragedia en la casa. Ellas eran 2 hermanas y un hermano, y se murió el hermano, Lázaro. Bueno, todos saben que cuando en la sociedad antigua moría el varón, las mujeres quedaban desprotegidas. Se muere Lázaro. Y aquí aparece el segundo encuentro de Marta con Jesús. 4 días después de que muere Lázaro, ya lo habían enterrado, entonces llega Jesús allá. Al lugar del entierro. Viene la segunda experiencia de Marta con el Señor. Bueno, voy a invitar a que usted observe esto. Porque cuando uno lee estos versículos, se da uno cuenta que Marta tenía una cualidad interesante. Su fe estaba creciendo. Mire esto. En el versículo 20, después de que Jesús llega y se sienta con ella, capítulo 11 de Juan, versículo 20 dice así. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21. Y Marta dijo a Jesús, mire esto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le estaba diciendo? Señor, yo sé que tú tenías poder para que él no muriera. Ya era diferente, ya estaba creciendo la fe. En el 22 dijo lo siguiente, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Le dijo Marta a Jesús, o sea, le dijo, yo sé que tú puedes pedir lo que sea. Observen esta frase. Todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo creo, Señor, que si tú algo le pides al Padre, Dios te lo hará. Bueno, esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Yo lo creo también. Sigue la conversación. En el 23, y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y observa lo que le dice Marta en el 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces, por favor, fíjense cómo la fe de ella iba en aumento. Lo primero que hace es decirle, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después le dice, bueno, ya murió, pero si tú algo pides al Padre, todo lo que tú le pidas te lo dará. Y después le dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Lo creo yo? Esa es la pregunta. Entonces encuentra aquí uno una cualidad de Marta interesante. En el momento de la muerte de su hermano, su fe estaba creciendo. Era una buena discípula, Marta. Pero como nos pasa a veces, flaqueamos. Llegan y le dicen a Jesús, ¿dónde lo enterraron? Lo llevan a la tumba. ¿Recuerdan lo que ella le había dicho? Todo lo que le pidieras al Padre, yo sé que te lo dará. Y el Señor le dice en el versículo 39 del mismo capítulo de Juan, capítulo 11, le dice el Señor, quitad la piedra. Y Marta nuevamente
La hermana del que había muerto, recuerden, había dicho: Señor, todo lo que le pidas al Padre, yo sé que te lo dará. Mire esto. Entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Una vez más habló sin pensar. Ahí está en la Biblia. Le dice: Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Pero cuando se enfrentó con lo que Jesús iba a hacer, dijo: Señor, es que yo sé que tú todo lo puedes, pero no estoy segura de que puedas resucitar a Lázaro. No le pasa a usted eso. No sé qué necesidades económicas tenga usted, o de salud tenga usted, o de comportamiento, o de actividades tenga usted. ¿Usted cree que Él es el proveedor, el sustentador de verdad? ¿O cree que es usted? Nuestro esfuerzo y a lo que nosotros le damos mayor tiempo demuestra para nosotros qué es la prioridad. Y usted puede ser una persona que sigue a Jesús, pero es posible que tenga el orden de prioridades invertido, como el caso de Marta. Resucita el Señor a Lázaro y ese fue un milagro impresionante, y Marta cambió. Y hubo un tercer encuentro de Jesús con Marta, que también está registrado en el capítulo 12 de Juan. Ahí está, usted lo mirará. Unos días después, voy a leer solamente el versículo 1 y 2. Claro que pasó. Juan 12, 1 y 2. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania nuevamente, volvió a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, eran hospitalarios. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y sigue la lectura, que usted la puede leer en su casa para terminar. Entonces, yo quiero pedir que usted por favor observe. Este ya es como lo que yo he llamado, esta parte la he llamado la transformación de Marta. Como que acomodó sus prioridades. Esta debe ser característica de un discípulo de Jesús. Entonces, si usted se fija en este texto dice que fue unos días después, 6 días después de la Pascua. Es como dice el texto, antes de la Pascua, perdón. Antes de la Pascua ocurrió este milagro, unos días después. Y volvieron y le hicieron una cena. ¿Qué estaba haciendo Marta en la cena? Sirviendo. Era una característica de ella. Servicial, atender bien. Esa debe ser una característica de todo discípulo del Señor. Pero usted no encuentra que en la Biblia en ninguna parte diga que ella estaba afanada, ni preocupada, ni mal. ¿Sí ven? Ya no era la misma Marta. El afán y la ansiedad habían desaparecido. Se encontró con Jesús. Todavía tengo afán, ansiedad, estoy corriendo por las cosas que me están ocurriendo. Es posible que estemos pasando situaciones muy difíciles. Pero ¿cómo estoy yo? ¿A qué le estoy dando realmente prioridad? Notemos que ella seguía atenta, sirviendo y todo, pero ya era diferente, sin afán. Conclusión para que oremos. Mira esto. Marta es un buen ejemplo para muchos cristianos, para muchas personas que siguen al Señor, pero que no están colocando primero la buena parte. La buena parte es estar con Él. Y están corriendo afanados por muchas cosas y preocupados de por qué van a comer, qué van a hacer, qué van a vestir. Y no están confiando en el proveedor, en el sustentador. Me cuesta a mí creerle al Señor y escoger la buena parte. Me está costando. Yo quiero pedirle que usted haga el mismo ejercicio que hizo Marta. Y usted hoy confíe. No estoy hablando de ser irresponsable, porque en la Biblia la negligencia no es alabada desde ningún punto de vista. Estoy invitándole a que no cometamos el error de un discípulo, que era invertir el orden de las prioridades. No lo coloque, no lo haga, no lo hagamos. No podemos cambiar el orden de las prioridades. El Señor dijo:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Fíjese la promesa. Todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Será que estamos corriendo para un lado, corriendo para otro? Como Marta. Ese es el método equivocado, el modelo equivocado. Tenemos un orden de prioridades diferentes cuando en la agenda está el Señor. Les voy a invitar a que usted hoy se haga una pequeña evaluación. Y le invito a que usted hoy le entregue al Señor su agenda. Necesitamos hacerlo. Si yo no confío en Él, ¿cómo voy a esperar respuesta? Necesito entregarle al Señor mi agenda. A veces nos hemos metido en tantas cosas que el tiempo ni nos alcanza. Entonces nuestro tiempo con el Señor no es lo mejor. Debería ser lo mejor. Debería ser lo mejor, definitivamente. Pero a veces no lo es. Entonces vamos a replantear la agenda. Yo descubrí que tenía que hacer cambios en mi agenda. Uno de ellos, acostarme más temprano. Porque he sido un noctámbulo. Entonces, si no me acuesto bien temprano, al día siguiente cuando me levanto y me levanto temprano, me levanto cansado. Y voy a orar al Señor. Y me cuesta en muchas ocasiones. Entonces, de un tiempo para acá, tomé esta decisión. Vamos a darle prioridad a lo que es. Y empecé a sacar cositas de mi celular, que me gusta, como les he dicho antes, jugar sudokus, y la desinstalé. Todo lo que me está quitando paz y tiempo, lo desinstalé. Nosotros debemos hacer algo parecido. Estamos escogiendo la buena parte. El Señor alabó a María porque escogió una buena parte. Nos está pidiendo que hagamos lo mismo. ¿Les parece si oramos? Voy a invitarles a que oremos hoy. Si usted no ha aceptado a Jesús, este es el primer paso. Le invito a que usted ore conmigo y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Y después le voy a invitar a que usted, ahí en oración, le entregue su agenda a Dios y tome una decisión. Tomar o darle prioridad a lo que se le debe dar prioridad. Padre, hoy estamos muy agradecidos en esta mañana por este tiempo. Pero quizá usted no está seguro de haber aceptado a Jesús. Hoy voy a invitarle que haga esta oración conmigo. Y la haga de manera personal y abra sus labios y se la diga. Y la puede hacer en voz baja. Pero pídale a Jesucristo que entre a su vida y lo salve. Él vino a salvarnos. Dígale, Señor Jesucristo,